La era oscura. La palabra del Señor era rara, pero el corazón espiritual de la nación ya estaba podrido. Y la tragedia más profunda no comenzó en el campo de batalla, sino en el silencio estéril del vientre de una mujer. ¿Alguna vez has pensado que los grandes héroes de la historia muchas veces no salen de cortes reales, ni de poderosos ejércitos, sino del clamor crudo y desesperado de una sola alma? ¿Qué tipo de consecuencia desata sobre la historia una sola oración imposible? Nuestra narrativa comienza con Ana atrapada en un infierno personal de esterilidad. Aunque su esposo, Elcaná, la amaba profundamente, Ana cargaba con una maldición visible, un vacío que era brutalmente explotado por su rival, la otra esposa, Penina. Cada año, cuando la familia hacía la peregrinación al santuario en Silo Penina, colmaba a Ana de escarnio público, convirtiendo la fiesta santa en un ritual anual de tormento. No era solo tristeza, era una vergüenza que aplastaba el alma a un juicio público. Imagina intentar adorar mientras tu corazón es objeto de burla abierta. Finalmente, llevada al punto de quiebre, Ana se desplomó en una oración ferviente. No solo estaba pidiendo un hijo, estaba haciendo un trato peligroso y transformador con lo divino. Sus labios se movían, pero su voz no emitía sonido, lo que llevó al sumo sacerdote Elí a confundir su agonía con embriaguez. Ese malentendido resalta la enorme profundidad de su angustia. Pero Dios vio la verdad. En un voto desesperado, empapado en lágrimas, le prometió al Todopoderoso: si tan solo miras la miseria de tu sierva y te acuerdas de mí, entonces yo lo entregaré al Señor todos los días de su vida. Fue la rendición preventiva definitiva, una transacción que cambiaba a su futuro hijo por su dignidad presente. Dios aceptó el intercambio. Ana concibió, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel porque se lo pedía al Señor. La tensión se intensificó cuando nació el niño Ana. Ahora sostenía en brazos el objeto de su deseo de toda la vida, pero estaba ligada por un voto irrevocable a entregarlo. Cuando Samuel fue destetado, un hito desgarrador que marcaba el fin de su infancia, Ana cumplió su palabra. Llevó al niño quizá de 4 o 5 años de regreso a Silo. La escena es desgarradora al cambiar su papel de madre por el papel distante pero profundo de guardiana del pacto. Puso a su hijo milagroso en las manos de Elí. El destino de Samuel quedó sellado. Su pequeña figura, vestida con un sencillo efod de lino, crecería dentro de las solemnes y resonantes cámaras del tabernáculo, preparado por el ritmo de la adoración y la sombra del arca del pacto para un deber solitario y sagrado que salvaría a una nación. La tragedia que se desarrollaba en el corazón espiritual de la nación era mucho más oscura que el dolor personal de Ana. Mientras el joven Samuel servía fielmente dentro del santuario, los hijos del sumo sacerdote Elí, Hofni y Finees estaban cometiendo sacrilegio. Abusaban de sus posiciones, robaban lo mejor de los sacrificios destinados a Dios y profanaban la misma entrada del tabernáculo, llevando al escalofriante juicio que encontramos en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, no tenían ningún respeto por el Señor. Sobre este telón de fondo de corrupción sacerdotal y decadencia moral, la pureza e inocencia del pequeño servidor brillaban como una sola llama desafiante. Fue en esta atmósfera donde la palabra del Señor se declaraba rara, y las visiones eran infrecuentes, que la historia dio un giro sobre el sueño de un niño. El escenario quedó preparado en una noche de profundo silencio. Samuel dormía cerca del arca del pacto, el símbolo literal de la presencia de Dios en la tierra. Las lámparas del templo aún ardían, proyectando largas sombras sobre el espacio sagrado. Entonces una voz rompió el silencio. «Samuel, Samuel». Él se levantó de inmediato y corrió hacia la única figura de autoridad que conocía Elí, asumiendo que el anciano lo había llamado. «Aquí estoy», le dijo, «me llamaste». Pero Elí, confundido, lo envió de nuevo a la cama. El llamado vino por segunda vez. Samuel corrió otra vez. Una tercera vez la voz perforó la quietud. Finalmente, el sacerdote anciano, cargado por su propia incapacidad de contener la maldad de sus hijos, comprendió la profunda y aterradora verdad. No era un hombre quien hablaba, era el mismo Señor. La voz divina, silenciosa por tanto tiempo en Israel, estaba pasando por encima del liderazgo corrompido
y eligiendo a un niño. Esta revelación es un momento sísmico. Dios ignora la jerarquía oficial y establecida, y habla directamente al siervo que está escuchando. Elí, humillado y quebrantado, instruyó al niño: «Ve y acuéstate, y si te llama, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta sencilla frase, «habla, Señor, que tu siervo escucha», se convirtió en la postura de vida de Samuel. En el momento en que volvió a su lugar, la voz vino por cuarta vez, y Samuel pronunció esas palabras de rendición y obediencia. Esa noche Dios le confió al niño Samuel su primera palabra profética. Era un mensaje pesado y devastador de juicio inminente contra toda la casa de Elí por su maldad no castigada. Imagina la carga sobre Samuel ser el portador de las peores noticias para el hombre que lo había criado. Sin embargo, Samuel obedeció, revelando la terrible profecía a la mañana siguiente. A partir de ese día, la palabra del Señor siguió reposando poderosamente sobre él. Israel, hambriento de verdadera guía espiritual, reconoció rápidamente el cambio. Desde ese momento el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, transformando al niño dedicado en el profeta del Señor, reconocido en todo Israel, señalando el fin de una era corrupta y el inicio de un liderazgo definido por una obediencia simple, silenciosa y radical. La transición de Samuel de niño profeta a último juez de Israel lo marcó como la figura clave que unía dos grandes eras. La nación que estaba llamado a liderar estaba hecha pedazos, sufriendo bajo décadas de opresión implacable, de parte de los filisteos, enemigos feroces y organizados, que habían tomado control de territorios clave, y peor aún, habían capturado el mismo símbolo de la presencia de Dios, el Arca del Pacto, humillando a Israel y demostrando su derrota espiritual. Sin embargo, el problema principal del pueblo no era la debilidad militar, sino la lealtad dividida. Durante 20 largos años, vivieron en derrota, cargando con los dioses extranjeros y los ídolos que insensatamente habían abrazado, tratando al Todopoderoso con la misma reverencia casual que mostraban a Baal y a las Astartes. Samuel se negó a abordar esta crisis como político o general. Su estrategia era fundamentalmente espiritual. Entendía que la derrota de Israel era una consecuencia directa de su desobediencia y su idolatría. En un movimiento radical para un líder que enfrentaba una amenaza militar devastadora, Samuel lanzó un ultimátum que exigía cambio interno antes de lograr victoria externa. Reunió a las tribus dispersas en Mizpa para lo que equivalía a una intervención espiritual. Sus palabras, registradas en 1 Samuel 7:3, son el plano para la restauración. Si de todo corazón se vuelven al Señor, desháganse de los dioses extranjeros y de las Astartes, y entréguense por completo al Señor, y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Este fue un momento de profundo arrepentimiento nacional. Los israelitas, al fin conscientes de la gravedad de su error, confesaron sus pecados, ayunaron y derramaron agua delante del Señor como señal de limpieza total y dependencia absoluta de Él. Samuel entonces intercedió por ellos, ofreciendo un cordero como holocausto. Se posicionó no como su comandante, sino como su sacerdote y mediador. Sin embargo, esta reunión de arrepentimiento no pasó desapercibida. Los jefes filisteos vieron a la multitud desarmada y ayunando en Mizpa, no como una ceremonia religiosa, sino como un blanco perfecto y vulnerable. Avanzaron rápidamente, viendo una oportunidad dorada para aplastar de una vez por todas a los israelitas rebeldes. El pánico se propagó de inmediato entre el pueblo reunido, que se volvió hacia Samuel suplicando: «No dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos rescate de la mano de los filisteos». Allí Samuel enfrentó la prueba definitiva. ¿Podría la obediencia espiritual vencer al poder militar bruto? Respondió redoblando la fe. No distribuyó armas. Continuó con el sacrificio. Clamó al Señor en favor de Israel. Y la respuesta no vino de filas humanas, sino del cielo mismo. Cuando los filisteos se acercaban para atacar, el texto describe un fenómeno sobrenatural y aterrador. Aquel día, el Señor tronó con gran estruendo contra los filisteos y los llenó de tal pánico que fueron derrotados delante de los israelitas.
El cielo se convirtió en un arma. Dios luchó por Israel con un sonido aterrador y desorientador, que destrozó la formación filistea y sumió a sus fuerzas disciplinadas en un caos total. El enemigo fue abatido huyendo despavorido, derrotado no por el poder de los hombres, sino por la fuerza abrumadora e inconfundible de Dios. Para conmemorar esta victoria monumental y divinamente concedida, Samuel levantó un monumento poderoso y duradero. Tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, llamándola Ebenezer, que literalmente significa piedra de ayuda. Su declaración fue sencilla pero profunda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Ebenezer se convirtió en mucho más que un punto de referencia. Fue un recordatorio físico e innegociable de que la supervivencia, la paz y la restauración de Israel no dependían de ejércitos humanos ni de reyes, sino de la intervención fiel del Dios viviente. Bajo la guía de Samuel, que se mantuvo constante durante toda su larga vida, Israel experimentó un período sin precedentes de paz, recuperando ciudades perdidas y sometiendo a los filisteos. Pasaron décadas marcadas por estabilidad espiritual e integridad inquebrantable. Pero la estabilidad de la nación era frágil, dependiente del carácter firme de un solo hombre. Al envejecer Samuel surgió una crisis de sucesión. Los propios hijos de Samuel, Joel y Abías, que fueron nombrados jueces en Beerseba, no siguieron los pasos de su padre. Se desviaron en pos de ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y torcieron la justicia. Este fracaso moral creó un vacío de poder catastrófico. Los ancianos de Israel respondieron no con arrepentimiento, sino con pragmatismo. Se reunieron en Ramá y exigieron: «Ahora danos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones». Esta petición fue un rechazo devastador, una herida personal para Samuel y una ofensa espiritual para Dios. Aunque en la superficie parecía lógica, debajo de ella se escondía un profundo deseo de abandonar el liderazgo divino. Samuel llevó el asunto delante del Señor, quien respondió: «No te han rechazado a ti sino a mí, para que no sea rey sobre ellos». Dios honró su petición, aunque implicaba renunciar a una relación única. Samuel advirtió al pueblo con solemnidad, proclamando el Mishpat Hamelech, la manera del rey. Les anunció futura opresión, reclutamiento forzoso, impuestos y esclavitud. Escoger un rey significaba escoger un amo. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar. «No, habrá un rey sobre nosotros», insistieron. Y así a regañadientes Samuel siguió adelante con la unción de Saúl, un hombre alto y de apariencia imponente. En privado, Samuel ungió a Saúl con aceite. En público lo presentó en Mizpa. El pueblo gritó: «¡Viva el rey!». Pero Samuel aún no había terminado. En un discurso final recordó al pueblo que solo la obediencia al Señor garantizaría su supervivencia. Para probar su autoridad, invocó una tormenta en pleno tiempo de cosecha, bajo cielos despejados, una señal aterradora. El pueblo quedó estremecido. «Hemos añadido a todos nuestros pecados el mal de pedir un rey», clamaron. Samuel los consoló exhortándolos: «Sirvan al Señor con todo su corazón». La monarquía quedó establecida, pero el pacto siguió siendo espiritual. Sin embargo, las advertencias de Samuel pronto se cumplieron. Saúl, aunque impresionante en apariencia, demostró ser espiritualmente débil. Desobedeció a Dios 2 veces, primero al ofrecer el sacrificio él mismo en vez de esperar a Samuel, y después al perdonar al rey Agag y al ganado, desafiando el mandato divino. Samuel confrontó a Saúl con una reprensión cortante: «Mejor es obedecer que sacrificar». Luego ejecutó él mismo a Agag, y se apartó de Saúl con profunda tristeza. Dios había rechazado a Saúl como rey. Pero la historia dio un giro. Dios envió a Samuel a Belén, a la casa de Isaí. Allí Dios le enseñó a Samuel: «El Señor mira el corazón». Samuel pasó por alto a los hijos mayores de Isaí y ungió a David el menor, un pastor de ovejas. El Espíritu vino con poder sobre David. Aunque Saúl seguía reinando, Dios ya había escogido a su rey. La misión de Samuel estaba completa. Había ungido a 2 reyes, uno que satisfacía al pueblo y otro que satisfacía a Dios. Murió habiendo tendido un puente entre 2 eras, el último juez, el primer profeta, y el hombre que abrió el camino para la línea de David,
y en última instancia para el Mesías.